Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, del Aullido del Miedo. Hoy los invito a sumergirse en las oscuras tierras de Tlaxcala, donde antiguas tradiciones y leyendas esconden un secreto que perdura generación tras generación. En un pequeño pueblo, la malévola bruja, temida en su tiempo, yace enterrada en el rincón más sombrío del panteón local. Prepárense para una experiencia escalofriante. Les pido que se suscriban al canal, den like al video y compartan esta intrigante historia. Adéntrate con nosotros en los misterios que envuelven a esta bruja y descubre la verdad detrás de la maldición que aún acecha a la tranquila comunidad de Tlaxcala. No se lo pierdan. Comenzamos. En el pequeño pueblo de Tlaxcala, México, se contaba una leyenda que susurraba sobre una bruja enterrada en un antiguo panteón. Se decía que esta bruja, cuyos oscuros poderes y malévolas acciones habían dejado una marca en la memoria del pueblo, continuaba causando problemas incluso desde el más allá. La tumba de la bruja se había convertido en un lugar temido y evitado por los lugareños, quienes creían que el simple acercarse podía desatar fuerzas oscuras. Rocío y Santiago, dos amigos curiosos y valientes, decidieron aventurarse en el panteón en una oscura noche. Armados con una linterna y una tabla de ouija, se dirigieron hacia la tumba de la bruja, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera impregnado de una energía inquietante. Al llegar a la tumba, Rocío y Santiago notaron restos de velas y objetos extraños esparcidos por el suelo. Eran vestigios de rituales demoníacos realizados meses atrás. La luz de la linterna reveló inscripciones incomprensibles en las lápidas circundantes, añadiendo un aire de misterio a la escena. Decidieron colocar la tabla de ouija sobre la tumba de la bruja, y con manos temblorosas, comenzaron a hacer preguntas. Pronto, sintieron una extraña energía a su alrededor, como si algo estuviera respondiendo desde las sombras. No eran susurros, sino lamentos oscuros que se deslizaban en la oscuridad del panteón. Mientras continuaban con el juego, los lamentos se intensificaron. Rocío y Santiago sentían una presión en el pecho, como si fuerzas invisibles los rodearan. Las velas cercanas parpadeaban inquietantemente, creando sombras que parecían danzar con la melancolía de los lamentos. A través de la tabla de ouija, los amigos lograron establecer contacto con la bruja. Las respuestas eran fragmentadas, pero dejaban entrever una historia de traición y sufrimiento. La bruja, según parecía, buscaba venganza por injusticias pasadas. Rocío y Santiago, abrumados por la experiencia, decidieron investigar más a fondo. Descubrieron que la bruja había sido condenada injustamente en vida y que su espíritu buscaba redención. Los rituales demoníacos anteriores eran intentos de liberarla, pero algo había salido mal. La historia de la bruja y su tragedia comenzó a revelarse a medida que exploraban el panteón en busca de pistas. La verdad detrás de su condena y la conexión con los eventos actuales se volvían más claras. Con las respuestas aterradoras fluyendo a través de la tabla de ouija, Rocío y Santiago se encontraban cada vez más atrapados en el juego con la bruja. Las preguntas se volvían más concretas, y las respuestas, aunque fragmentadas, revelaban una historia de odio y sufrimiento. La bruja, en vida, había sido una fuerza malévola sin remordimientos, infligiendo dolor a los habitantes del pueblo. El temor se apoderaba de los amigos mientras continuaban indagando en el oscuro pasado de la bruja. Cada respuesta resonaba con la maldad que había marcado la vida de la bruja, y un escalofrío recorría sus espaldas al comprender la oscura naturaleza de la entidad con la que estaban interactuando. En medio de la tensión creciente, un golpe fuerte resonó cerca de Rocío y Santiago. Sobresaltados, giraron rápidamente hacia el origen del sonido, pero solo encontraron sombras danzantes entre las lápidas. La bruja demoníaca parecía jugar con ellos, manifestando su presencia de manera ominosa. Las preguntas continuaron, pero cada respuesta se tornaba más amenazadora. La bruja, en un juego sobrenatural, hacía sentir su presencia de formas inesperadas. Luces parpadeaban, sombras se retorcían y el aire se volvía denso con la energía de la entidad que había sido una figura de maldad en vida. A medida que Rocío y Santiago profundizaban en el juego, descubrían detalles despiadados sobre la vida de la bruja. Había utilizado sus oscuros poderes para sembrar caos y sufrimiento en el pueblo, mostrando una falta de remordimientos que estremecía a los dos amigos. La tabla de ouija se movía de manera frenética, revelando secretos oscuros y revelaciones impactantes sobre la historia de la bruja. Cada respuesta confirmaba la maldad que había habitado en la bruja, creando una conexión escalofriante entre su pasado y la presencia inquietante en el panteón. Las respuestas violentas de la bruja a través de la tabla de ouija inquietaban cada vez más a Rocío y Santiago. La energía en el panteón se volvía más densa, y las sombras se cerraban a su alrededor, oscureciendo aún más la oscura noche.
A pesar del miedo creciente, decidieron continuar con las preguntas, deseosos de descubrir la verdad detrás de la entidad que los acosaba. Santiago, sintiendo la necesidad de confirmar la presencia de la bruja, preguntó directamente a la ouija si ella estaba ahí con ellos. En el momento en que la pregunta se formuló, un escalofrío recorrió el aire y una fuerza invisible pareció envolverlos. Entonces, la mano de Santiago fue repentinamente jalonada con violencia, tirándolo entre las tumbas circundantes. Un grito de sorpresa y miedo escapó de los labios de Santiago mientras caía al suelo. Rocío, horrorizada, corrió hacia él, preguntando angustiada qué le había sucedido. Santiago, aún temblando, le contó que había sentido una mano helada y uñas filosas aferrándose a su brazo antes de ser arrojado al suelo. Mientras Santiago recobraba el aliento, Rocío se esforzaba por comprender lo inexplicable que acababa de ocurrir. La tabla de ouija yacía en el suelo, testigo mudo de la violencia de lo desconocido. El panteón, en silencio, parecía esperar el siguiente capítulo de este encuentro sobrenatural. Decidieron levantarse y retroceder unos pasos, pero la presencia de la bruja persistía, su lamento resonando en la atmósfera inquietante. El juego con la ouija había desatado fuerzas que iban más allá de su comprensión, y ahora estaban atrapados en una danza oscura con lo paranormal. Rocío y Santiago se miraron mutuamente, conscientes de que estaban en medio de algo más grande y peligroso de lo que habían imaginado. A pesar del miedo palpable, una curiosidad irracional los impulsaba a seguir adelante, a descubrir el misterio que yacía detrás de la bruja y su conexión con el panteón de Tlaxcala. Con el corazón latiendo con fuerza, decidieron retomar el juego con la ouija, conscientes de que las respuestas podrían llevarlos más profundamente en el enigma que envolvía la tumba de la bruja y los oscuros eventos que se desplegaban en ese lugar sagrado. Rocío y Santiago, con el corazón aún acelerado por el incidente anterior, decidieron retomar las preguntas con la ouija. Cada respuesta parecía traer consigo una intensidad aún mayor, como si la bruja estuviera decidida a hacerles sentir su presencia de manera más contundente. Mientras formulaban otra pregunta, un golpe seco resonó a unos 5 metros detrás de ellos. Ambos se giraron instintivamente hacia el origen del sonido, sus linternas iluminando las tumbas en la oscura noche. Al acercarse a la tumba de donde provino el golpe, no encontraron rastro alguno de lo que pudo haberlo causado. La quietud del panteón se volvía más densa, y la sensación de ser observados crecía con cada paso. Al volver la mirada hacia la tumba de la bruja, Rocío y Santiago se percataron de una silueta entre las tumbas, aproximadamente a unos 10 metros de distancia. La figura, apenas visible en la penumbra, parecía ser la de una mujer, similar a la descripción de la bruja que habían obtenido a través de la ouija. Con cautela, se acercaron a la silueta que parecía intentar esconderse entre las tumbas. La luz de sus linternas reveló detalles más claros, una figura femenina, vestida de manera antigua, con largos cabellos que caían sobre sus hombros. La atmósfera se llenó de tensión mientras la figura permanecía en silencio, observándolos con ojos penetrantes. Rocío y Santiago, paralizados por la presencia de la figura, se atrevieron a preguntar si ella era la bruja que habían contactado a través de la ouija. La figura permaneció en silencio por un momento, como evaluando sus palabras, y luego asintió lentamente. No era un susurro, sino un lamento, que se deslizaba en la quietud de la noche. La figura de la bruja se mantenía ante Rocío y Santiago, su presencia proyectando una aura de malevolencia que hacía que el aire se volviera más denso. En ese momento, un lamento aterrador resonó en el panteón, erizando la piel de los dos amigos. Era un sonido tan real y escalofriante que parecía arrastrarse desde lo más profundo de la oscuridad. La temperatura descendió drásticamente, como si el frío de la tumba de la bruja se infiltrara en el aire que los rodeaba. Rocío y Santiago, temblando ante la sensación gélida, intercambiaron miradas cargadas de miedo. La figura de la bruja, ahora más nítida en la penumbra, dejó escapar una risa de terror que resonó en el panteón. Con una voz que parecía provenir de ultratumba, la bruja pronunció palabras que helaron los corazones de Rocío y Santiago. «Me vengaré de todos, empezando por ustedes dos», dijo con una determinación que no dejaba lugar a dudas. No era una amenaza vacía, era la promesa de un espíritu atormentado, decidido a cobrar venganza por las injusticias de su pasado. Rocío y Santiago, aún aturdidos por el giro siniestro de los eventos, se encontraron cara a cara con la furia de lo sobrenatural. La risa de la bruja se disolvía en el lamento helado que permeaba el panteón, creando una atmósfera cargada de tensión y temor. En ese momento, Rocío y Santiago se vieron envueltos en una danza con lo desconocido. La figura de la bruja, con su risa y lamentos, parecía desafiar las leyes de la realidad. La temperatura continuaba descendiendo, y la oscuridad del panteón se volvía más impenetrable. Con la amenaza resonando en sus oídos,
Rocío y Santiago se preguntaban si habían desencadenado una fuerza que iba más allá de su comprensión. La bruja, con su risa lúgubre, se desvaneció entre las sombras, dejando a los amigos en la penumbra, enfrentándose a la incertidumbre de lo que vendría a continuación. La amenazante voz de la bruja resonó una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad del panteón, dejando a Rocío y Santiago en un estado de asombro y temor. Sin embargo, en lugar de encontrar alivio, las manifestaciones alrededor de las tumbas se intensificaron de manera abrupta. La penumbra entre las lápidas comenzó a cobrar vida. Una figura pálida, vestida con ropas desgastadas de época, corría entre las sombras. Voces sutilmente susurradas y lamentos se entrelazaban en el aire, creando una sinfonía de lo sobrenatural. Rocío y Santiago, aterrados por la repentina intensificación de los fenómenos, se aferraban el uno al otro, sintiendo que todo se les escapaba de las manos. El panteón, ahora envuelto en una atmósfera inquietante, parecía haberse convertido en el escenario de una realidad alterada. Rocío y Santiago, temerosos por sus vidas ante las amenazas de la bruja y abrumados por las manifestaciones a su alrededor, se encontraban en una encrucijada de incertidumbre. Las voces y lamentos persistían, como si las almas del más allá estuvieran expresando su dolor. Las figuras espectrales se movían entre las tumbas, creando una danza fantasmagórica que desafiaba cualquier explicación racional. Rocío y Santiago, atrapados en este caos sobrenatural, no sabían si enfrentaban las consecuencias de sus acciones o si estaban siendo testigos de un oscuro capítulo que siempre había acechado en el panteón de Tlaxcala. La desesperación crecía en el corazón de Rocío y Santiago. A pesar de su valentía inicial, se encontraban ahora en un torbellino de eventos que escapaban a su comprensión. La amenaza de la bruja se sumaba a la realidad de las manifestaciones y la presencia de las figuras espectrales que parecían buscar algo en la sombra. Las luces de las linternas de Rocío y Santiago se agitaban, reflejando la agitación en sus mentes. La atmósfera del panteón vibraba con la energía de lo desconocido, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. La incertidumbre del destino que les aguardaba se reflejaba en sus rostros, marcados por el miedo y la angustia. La presencia de la bruja y la figura pálida desencadenó una urgencia en Rocío y Santiago. A unos 15 metros de la tumba de la bruja, Santiago señaló con temor y dijo a Rocío: «Allá está la bruja, en la tumba». El panteón, ahora sumido en la oscuridad de la noche, parecía cerrar sus caminos mientras el miedo se apoderaba de los dos amigos. Santiago, con voz entrecortada por el pánico, instó a Rocío a correr. Sin pensarlo dos veces, empezaron a buscar la salida en medio de las tumbas. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud del panteón, pero la dirección correcta para salir se volvía esquiva en medio de la confusión. Rocío y Santiago, aturdidos y asustados, se encontraron rápidamente enredados en el laberinto de lápidas. Las luces de las linternas titilaban en la penumbra, y la oscuridad jugaba trucos en su percepción. A pesar de sus esfuerzos, la salida parecía esquivarlos, y el sonido distante de la risa de la bruja se mezclaba con los lamentos en el aire. La mujer pálida, aún visible entre las sombras, parecía seguirlos, su presencia agregando una capa adicional de inquietud a la situación. Rocío y Santiago buscaban desesperadamente una apertura en el enrevesado paisaje de tumbas, pero la confusión y el miedo entrelazaban sus pensamientos, haciéndoles difícil discernir la dirección correcta. La carrera contra el tiempo se volvía cada vez más frenética. Rocío y Santiago, con el corazón latiendo desbocado, tropezaban entre las lápidas en su intento de escapar del panteón. La risa de la bruja resonaba a su alrededor, y la mujer pálida parecía estar siempre a la vista, como una sombra inquietante. Santiago, mirando hacia atrás, aún veía la tumba de la bruja a lo lejos. La salida se tornaba esquiva en medio de la oscuridad y la confusión. Rocío, con lágrimas en los ojos, instaba a Santiago a encontrar una salida, pero el panteón parecía cerrar sus puertas, envolviéndolos en la incertidumbre y el terror. La carrera entre las tumbas se volvía frenética, con Rocío y Santiago tropezando en la oscuridad mientras la risa de la bruja los perseguía. La figura pálida se mantenía a la vista, como una sombra acechante, y la presión en el pecho aumentaba con cada paso. La bruja, implacable, los acechaba entre las lápidas, su presencia tejiendo una red de terror a su alrededor. Finalmente, cuando la desesperación parecía a punto de vencerlos, las luces de los automóviles iluminaron la entrada del panteón. El resplandor de la civilización penetró la oscuridad y Rocío y Santiago corrieron hacia la salida, guiados por la tenue luz que les indicaba el camino hacia la libertad. Al llegar a la salida, las luces de los automóviles pasaban rápidamente por afuera del panteón. Rocío y Santiago, fuera del laberinto de lápidas, se detuvieron para recuperar el aliento. Al volverse, vieron a la bruja parada a unos 5 metros detrás de ellos,
su figura oscura recortándose contra el paisaje nocturno. La bruja, con su mirada penetrante, les lanzó una última mirada de desafío antes de desvanecerse en la oscuridad del panteón. Rocio y Santiago, impactados por la experiencia, se quedaron parados en el umbral, sintiendo el peso de lo sobrenatural en el aire. Una vez fuera del panteón, Rocio y Santiago, con la respiración agitada, se apoyaron en la reja de entrada. La luz de la luna iluminaba sus rostros, y el sonido de la ciudad rompía el silencio de la noche. La experiencia en el panteón dejó una huella imborrable en sus mentes. Rocio, mirando a Santiago, expresó con voz temblorosa: nunca imaginé que algo así pudiera ser tan aterrador y real. Santiago, aún recuperándose del miedo, asintió en silencio. La experiencia los marcó profundamente, y en ese momento decidieron que nunca más volverían al panteón, un lugar que, aunque real, encerraba un misterio y una oscuridad que preferían dejar atrás. Y así concluye esta historia de Rocio y Santiago, en el panteón de Tlaxcala. Muchas gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al compartir estas historias. Si les gustó este contenido y desean vivir más emociones fuertes, los invito a suscribirse al canal, dar like al video y dejarnos sus comentarios. Sus experiencias y sugerencias nos ayudan a crear más contenido que despierte el miedo en cada rincón. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror.